En este video hablaremos sobre las técnicas empleadas en la biotecnología, pero primero, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología agrupa todo el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos como las bacterias, hongos y virus, partes de ellos o sistemas biológicos derivados de los mismos, esto con la finalidad de generar y o mejorar bienes y o procesos que sean de interés para el ser humano. También la biotecnología es de carácter multidisciplinario, ya que utiliza diversas ramas de la ciencia, tales como la biología, la química, la física, la medicina, la genética, la bioquímica, entre otras, para hacer uso de estos microorganismos. La clonación es una forma de reproducción no sexual que se da naturalmente en muchas plantas junto a la reproducción sexual y que, a diferencia de esta última, produce copias genéticas exactas de la planta originaria. Los ejemplos más conocidos son las patatas y las fresas. Posee dos finalidades bien definidas: la reproducción del organismo mediante la duplicación del genoma y la finalidad terapéutica, que incluye la clonación de órganos y tejidos para trasplantar órganos y sustituir cadenas de genes anormales por otros sin anomalías. La naturaleza produce de modo natural clones sin intermediación humana de ningún tipo, como es el caso de los gemelos monocigotos, que comparten una información genética idéntica debido a una división espontánea del cigoto. Hay tres tipos distintos de clonación artificial: clonación génica, clonación reproductiva y clonación terapéutica. La clonación génica produce copias de genes o segmentos de ADN, la clonación reproductiva produce copias de animales enteros y la clonación terapéutica produce células madre embrionarias para experimentos dirigidos a crear tejidos para reemplazar tejidos lesionados o afectados. La clonación génica, también conocida como la clonación de ADN, es un proceso muy distinto de la clonación reproductiva y terapéutica. La clonación reproductiva y terapéutica comparten muchas de las mismas técnicas, pero se llevan a cabo para distintos fines. El término genérico cultivo de tejidos vegetales involucra diferentes técnicas de cultivo de material vegetal diverso, incluyendo los protoplastos, células, tejidos, órganos y plantas completas. Mediante estas y otras técnicas de cultivo es posible obtener plantas libres de microbios en un medio nutritivo aséptico en condiciones ambientales controladas. También se le conoce como cultivo in vitro de plantas, por realizarse en recipientes de vidrio. Las primeras experiencias relacionadas con el cultivo de tejidos vegetales se remontan a 1902, pero recién en 1922 se logró el primer experimento exitoso: la germinación in vitro de semillas de orquídeas. Luego de la germinación, las plántulas obtenidas se transfirieron a un medio de cultivo en condiciones asépticas y ahí se mantuvieron protegidas del ataque de patógenos. Las bases biológicas del cultivo de tejidos. La totipotencialidad celular. La reproducción asexual de plantas por cultivo de tejidos es posible gracias a que, en general, varias células de un individuo vegetal poseen la capacidad necesaria para permitir el crecimiento y el desarrollo de un nuevo individuo completo sin que medie ningún tipo de fusión de células sexuales o gametas. Esta capacidad se denomina totipotencialidad celular y es característica de un grupo de células vegetales conocidas como células meristemáticas, presentes en los distintos órganos de la planta. La potencialidad de una célula diferenciada para generar tejidos nuevos y eventualmente un organismo completo disminuye con el grado de diferenciación alcanzado por esa célula, pero puede revertirse parcial o completamente según las condiciones de cultivo a las que se le someta. Las células vegetales crecidas en condiciones asépticas sobre medios de cultivo adicionados con hormonas vegetales pueden dividirse dando dos tipos de respuesta. La primera respuesta se conoce como organogénesis o embriogénesis indirecta, mediada por un estado de callo, mientras que la segunda respuesta se considera organogénesis o embriogénesis directa. Tecnología del DNA. La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. Es otra técnica de manipulación de ADN ampliamente utilizada, cuyas aplicaciones se manifiestan en casi todas las áreas de la biología moderna. Las reacciones de PCR producen muchas copias de una secuencia de ADN blanco a partir de un fragmento de ADN molde. Esta técnica puede utilizarse para hacer muchas copias de ADN presente en cantidades traza, por ejemplo, en una gota de sangre en la escena de un crimen. Electroforesis. La electroforesis en gel es una técnica utilizada para visualizar fragmentos de ADN. Por ejemplo,
Los investigadores pueden analizar los resultados de una reacción de PCR al examinar en un gel los fragmentos de ADN que se producen a la reacción. La electroforesis en gel separa los fragmentos de ADN según su tamaño y los fragmentos se tiñen con un colorante para que el investigador pueda verlos. Secuenciación. La secuenciación de ADN consiste en determinar la secuencia de bases de arsénico, tesio, cesio, etc. de los nucleótidos en una molécula de ADN. En algunos casos, solo se secuencia un fragmento de ADN a la vez, mientras que en otros casos se puede secuenciar un gran conjunto de fragmentos de ADN como los de un genoma entero al mismo tiempo. Recombinante. La tecnología del DNA recombinante se utiliza normalmente para hacer posible la clonación de genes, mientras que en la ingeniería genética a menudo se basa en la tecnología del DNA recombinante y en la clonación de genes para modificar el genoma de un organismo. Sin embargo, los términos tecnología del DNA recombinante e ingeniería genética se utilizan frecuentemente como sinónimos. Una definición biológica moderna de clon es una molécula, célula u organismo que ha sido producido a partir de otra entidad única. Referencias. Gracias.